Muy buenos días y la verdad, gracias a Dios y gracias a nuestros hermanos y a ustedes por recibirnos en nuestras reflexiones que estamos haciendo sobre estos grandes escritos del apóstol Pablo, que son una verdadera riqueza, que yo he comentado hace tiempo cuando enseñaba sobre la carta a los romanos. Estaba tan imbuido de ella, tan enamorado, que cuando la carta se terminó, yo recuerdo que dije: hermano Pablo, no tiene otra como esta, porque esta está hermosa. Sin embargo, cada una de las cosas que hemos estado viendo han sido de verdaderas riquezas. Y bueno, estamos ya casi al finalizar esta serie de reflexiones sobre el capítulo 13. Específicamente el miércoles estaré terminando lo que tiene que ver con esta serie. Y yo espero con todo mi corazón que las cosas que hemos planteado, estaremos planteando, sean significativas, es decir, tengan sentido para mis hermanos que han escuchado las cosas que hemos dicho sobre estos escritos tan preciosos. Así que voy a leer el capítulo 13, voy a leer del 4 hasta el 8. Dice: la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego hace una afirmación extraordinaria: la caridad nunca deja de ser, o el amor nunca deja de ser. Así que esta mañana trataremos de ir llegando a la orilla de esta narración que está haciendo el apóstol Pablo sobre eso que llamó el camino más excelente, el tener amor y andar en el camino del amor. Y dije que al describir el apóstol lo que es el amor y lo que no es, de ninguna manera, o de esa manera, mejor dicho, nos dice cómo es un creyente que tiene ese amor. Y además es un amor, dice Pablo, que se debe de tener, que no es opcional para el creyente, que es una obligación. De lo contrario, todo lo que haga, diga, no tendrá ningún valor. Así, categórico, descalifica el apóstol Pablo todo lo que se haga si no se hace en este amor. Así que eso nos dice la importancia que tiene esta cuestión. Y la última cosa de la que hablamos en el mensaje pasado fue que el amor no guarda rencor. Y esa es una gran cosa. Porque un creyente así, rencoroso, dijo una ancianita: diga odioso, hermano Ramos. Bueno, lo diré como dijo la ancianita, pero no deja de ser esta una verdad, pues ese creyente que no tiene amor, jamás lo oirá usted decir. Fíjese, a ese, o mejor dicho, jamás se le dejará de oír: a ese se las estoy guardando para cuando se ofrezca. Y yo creo que el apóstol, dije, ha estado revisando hasta los rincones del alma para descubrir una cantidad enorme de deficiencias. De tal manera, el que guarda esto en su corazón, el rencor. Yo decía que un hombre del antiguo tiempo los llamó almas percudidas,
que es un calificativo pues nada agradable. De eso ciertamente ya hablamos. Sin embargo, esta mañana yo voy a retroceder un poquito sobre esta misma cuestión, y para hacerlo voy a usar la versión Reina Valera antigua para darle más fuerza a lo que se ha dicho sobre esto. Al final del versículo 5 dice el apóstol, y parecía algo que se nos quedó allí en el rincón un poco rezagado, dice: el amor no piensa el mal. Que en otra versión dice que no guarda rencor. Y a mí me parece, mis hermanos, que con esas palabras, que el amor no piensa el mal, la idea se hace más intensa, mucho más significativa, porque podemos afirmar que con eso de que no piensa el mal, fíjese bien, se puede decir con toda propiedad que el apóstol de esa manera está ministrando a una deficiencia del alma, a una deficiencia en la vida reflexiva del ser humano, que es la sospecha. Qué enfermiza es una gente que vive siempre sospechando de medio mundo, que no es una vida saludable para un creyente. De tal manera que es imaginar cosas hasta con motivos infundados. O lo que es lo mismo, es alguien que siempre está con recelo, que significa vivir desconfiado. Pero la desconfianza y el recelo en realidad no dejan de ser una forma de temor, porque teme a todo mundo, a todas las cosas. Y se ha dicho, y lo dijo el apóstol, que el amor echa fuera el temor. Y pensando esto, que en una iglesia se tengan esta clase de creyentes que viven pensando el mal, es decir, pensar mal no se refiere a andar pensando cosas malas, sino a pensar equivocadamente. ¿Qué vida puede tener una iglesia así? Si es una iglesia que vive envuelta en sospechar de todo el mundo, cuidándose de todo el mundo. Y les digo hipotéticamente que hablo con un hermano de Corinto y le digo: ¿de qué cosa sospechas, hermano corintio? Y puedo pensar que hasta con voz baja me diría: sospecho de las intenciones que tengan los demás hermanos. Y que si a eso le damos sentido, el apóstol estaba señalando uno de los males de la iglesia de Corinto, que era una iglesia, imagínense, donde los creyentes vivían sospechando de la posibilidad de las intenciones de otros hermanos. Qué pérdida de tiempo en la vida de fe, cuando que la iglesia tiene cosas superiores en las que ocuparse. Si nosotros quedamos atrapados en cuidarnos de medio mundo, entonces el trabajo que el Señor nos encargó nunca lo vamos a poder hacer ni completa ni eficientemente. A mí me gusta mucho lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo el día que lo salvó allí afuera de Damasco. Le dijo que lo iba a mandar lejos a los gentiles y que a los judíos no les iba a gustar y que iban a ser sus enemigos, pero que a los gentiles tampoco. De tal manera que todo mundo contra Pablo. Sin embargo, el Señor le dijo que Él lo iba a cuidar, que Él lo iba a ayudar a defender,
y que yo prediqué un sermón que le puse como título: Pablo, tú predica y yo te cuido. Que me parece una vida saludable. ¿Por qué tiene el Hijo de Dios que andar a salto de mata? Jamás. Por eso dije que es una deficiencia de la vida reflexiva del creyente. En una iglesia donde, imagínense, en Corintio, donde todo el mundo sospechando de las intenciones de los demás. Qué desagradable es ser así. Qué desagradable una congregación de esa manera. Por eso yo dije que el apóstol está proponiendo cómo ser una iglesia saludable. Digo, porque si alguien da recetas, pues aquí las tenemos. El amor produce una iglesia bonita, saludable, agradable, ocupada del trabajo que el Señor le encargó que hiciera. Por eso les dice el apóstol: hermanos, el amor no piensa el mal. Y si a ese pasaje le ponemos título, sería en realidad que el apóstol, mis hermanos, les está sacando un pie adelante a los corintios. ¿Sabe sobre qué? Quiere atajar y erradicar uno de los vicios del alma reflexiva, que es la especulación. Especulación cuando los creyentes, precisamente en ese tipo de sospecha en que viven, harán conjeturas del por qué pasan las cosas y dirán con toda seguridad: debió ser por esto, aunque no tengan ni la más remota idea. Pero ellos opinan. Ese es el mal de la especulación. Y los creyentes no debemos hacer especulación de ninguna manera. La cuestión sería: ¿cómo entonces, mis hermanos, podría ser una iglesia de paz si vivían asaltados por el temor, por el recelo, por la especulación, el pensar equivocadamente? Y le voy a decir algo: el pensar por qué suceden cosas al creyente o a uno mismo, o por qué le suceden cosas a los demás. Yo le voy a decir esto: en mi vida personal hubo una racha de accidentes gravísimos. A todos mis hijos, todos eran de muerte. Y en uno de los accidentes de uno de mis hijos, pues esto da pie a pensar eso que estoy diciendo, la especulación, que es tan dañina, porque señala a la gente. Y entonces yo me adelanté y prediqué un sermón en la radio que le llamé ¿Cómo me pasan cosas a mí? Pero yo estoy confiado, yo confío en mi Señor, de tal manera que la sospecha es un mal grave. Eran muchas veces producto de interpretaciones y muchas veces prejuiciadas, donde se especula con la intención de decir: yo tenía razón, ya ven. Pero que siendo deficientes en ese amor, las dan por verdaderas, aunque sean conjeturas, sean suposiciones, sean el clásico: bueno, a mí me parece. ¿Le parece, hermano, que esto es, el apóstol anda revisando los rincones de la vida y del alma de la iglesia? A mí me parece que sí. Cuán enfermiza es una iglesia cuya alma vive mordida por el recelo, por la especulación, por la desconfianza. Una iglesia así, un creyente así, mis hermanos en la fe, ¿en qué es distinto a uno que no es creyente? En eso no es distinto de nada. La clásica gente mal pensada. Bajo esa condición, es propio ver a esos hermanos como creyentes prisioneros de la desconfianza. Y el amor
no produce desconfianza, sino seguridad, sino paz, certeza, tranquilidad. Y espera en el Señor. Desconfianza que desde luego lesiona la unidad de la iglesia, que es uno de los bienes que hay que defender con todo el alma. La unidad de la iglesia, la solidaridad, porque hemos dicho, la vida nuestra es congregacional. Y ahí en la congregación es donde unos oran por otros, donde unos apoyan a otros. De tal manera entonces que la unidad de la iglesia se ve lastimada. Aunque usted profetice o hable lenguas como los ángeles, pero una cosa así no deja de causar cierto rechazo entre creyentes, y se da el virus de la fobia que había llenado el corazón de aquellos redimidos, porque no puedo pensar en una batalla de redimidos contra redimidos. Hay un canto que dice que hay que estar unidos. Muchos cantos hablan de la unidad, pero estos eran redimidos que habían perdido la figura y que mantenía a los hermanos de aquella iglesia de Corinto bajo una preocupación que la vamos a llamar irrazonable. Insisto, qué vida congregacional tan desagradable tiene una congregación donde todos se cuidan de todos, donde termina la reunión y se hacen bolitas por aquí, bolitas por allá, y cuchicheos y murmuraciones. Vamos a tratar de ser una iglesia que honre a aquel que nos redimió. Y aquí puntualizo el capítulo 12, versículo 25 de esta carta, donde el apóstol les dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros se interesen unos por otros, se interesen, se preocupen, apoyen. Esa iglesia es hermosa y es allí donde la escritura se cumple: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Pero, ¿cómo cumplir ese mandato del apóstol si estaban llenos de desconfianza unos con otros? Si los muchos pensaban mal de los muchos, no hay duda, el ambiente de la iglesia de Corinto debió ser un ambiente tenso. ¿Diría usted que estoy equivocado? 52 años, voy para 53 años de ministerio. He visto cómo la iglesia se tensa. Y eso no es justo. ¿Diré usted que esto que digo es cierto? ¿O que no sé de qué estoy hablando? Y así, con esta reconsideración de este detalle que nos había quedado por allí rezagado y que me hace recordar la vida del campo, cuando las cosechas habían terminado y estábamos chamaquitos, cuando nos decían vamos a la pepena, que íbamos a ver qué es lo que había quedado tirado de maíz, de frijol, y regresábamos contentos con la pepena. Yo me he regresado tantito en este versículo 5 para esta preciosa pepena de esta mañana. El amor no se dedica a pensar mal.
no se ocupa de esas cosas. Y en esta reconsideración es que avanzamos ahora al verso 6, donde dice que el amor no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Y una interpretación afirma que significa que aquel que tiene ese amor por supuesto del que está hablando el apóstol Pablo, que le hemos llamado el amor ágape, que es la emoción superior de Dios, cuando no hay otra mayor. Quiere decir que en el creyente se produce una vida de alegría con ese amor, porque tiene razones para no alegrarse y para sí alegrarse. No se alegra del mal que le va al otro, pero se alegra de la justicia y del bien. De manera más práctica, no se alegra cuando a otro le va mal. Ahora, alegrarse cuando a otro creyente le ha ido mal, ¿usted cree que esa sea una deficiencia en el alma de los creyentes? Si no fuera así, pues Pablo le está escribiendo a hermanos, a creyentes, a hijos de Dios. ¿Qué sentido tendría que hubiera escrito semejante cosa si eso solo sucede entre los inconversos, entre los no creyentes? Definitivamente creo que tenemos que hacer una revisión muy profunda de nuestras formas de entender y hacer las cosas. ¿Habrá ese sentimiento de placer cuando a otro le va mal? Yo digo que sí, por supuesto que sí, me consta. Y diré aún más, que es cosa muy común. Bueno, es que algunos usan los dogmas o los dichos paganos, no cristianos, aquel que dice, piensa mal y acertarás. Santo Dios, ¿dónde la Escritura le enseña semejante barbaridad? Por eso hemos dicho que los griegos, los corintios, que eran griegos, tenían el problema de seguir pensando como griegos, cuando que deberían ser griegos que pensaban como cristianos. Nosotros no podemos tomar las formas de pensar de la cultura de los ancestros. Tenemos la Escritura que norma los criterios pensantes. De tal manera, le voy a decir esto, que es muy común. ¿Por qué? Porque supone en muchos que el hecho de que a alguno le vaya mal justifica lo que él pensaba de ese hermano, justifica lo que su mal pensamiento tenía sobre ese creyente, y en ese pensar mal siente que eso que le ha pasado al otro hermano justifica lo que él pensaba, y siente cierta satisfacción por haber acertado. Bendito sea Dios, arranque de nuestra alma esa mala hierba. Gloria a Dios, porque yo creo sinceramente que no podemos alegrarnos de las cosas mal, de la injusticia. Y no ha de tener ese hermano, tendrá otra deficiencia, que no va a tener un sentimiento de solidaridad con ese otro hermano en la fe. Será una especie de que se las arregle como pueda. Eso se lo ganó. Más o menos es lo que yo pensaba que tenía que pasarle. Pero nunca doblará su rodilla para irle, Señor, ayuda al hermano, bendícelo, apóyalo. Porque ni siquiera estamos hablando de un creyente que ha pecado, no, sino un creyente al que en las cosas le van mal. ¿Cómo es común que digan,
Si el negocio va muy bien, es porque está muy bien con el Señor. Le está yendo mal, es porque así andará con el Señor. Como si la relación con el Señor se midiera con el cómo van los negocios. A veces que los negocios a un hermano le pueden ir mal, pues porque es malo para los negocios, sencillamente, porque no tiene buen criterio en esas cosas. Definitivamente hay muchas razones por las cuales le pueden ir mal, así que no especule porque es un daño gravísimo. Y en el fondo de su alma, ese hermano mostrará cierta satisfacción y de sus labios brotará el clásico, ya lo decía yo. Y yo espero que lo que estoy enseñando tenga sentido en el alma de mis hermanos, porque es lo que anhelo. Pero en esas palabras, usted no notará ninguna preocupación por ese hermano que le está yendo mal. Usted verá en sus ojos, en sus comentarios, una satisfacción que no deja de ser perversidad pura, porque es perverso alegrarse con el mal de otros creyentes. Por eso le digo, ¿acaso cree usted que va a orar por ese hermano? Posiblemente lo visite, pero por curiosidad morbosa, para ver cómo le está yendo y cómo están las cosas, y tener más materia prima para sus conjeturas. El Hijo de Dios se ve muy mal haciendo eso. No hay cosa tan bonita de una iglesia que ora, que cierra filas, y si lo hace, y usted me dirá, pero hay creyentes que pecan. Pablo no está hablando aquí de creyentes que pecan, de creyentes que les va mal, y si lo hace sin duda, si ese creyente ora al Señor y no ha pedido perdón por sus sentimientos infames, creo que su oración será desagradable al Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, quien nos amó hasta el fin. Y si usted ha tenido, mi hermano, esos sentimientos, pídale esta mañana al Señor perdón y busque que se derrame sobre su alma el Espíritu Santo, que cancela esos sentimientos absurdos. Sáquelo de su alma, porque es maldad. Aunque sea usted un creyente, aún debo agregar maldad a maldad y precisar que en ese alegrarse por el cómo le ha ido a otro creyente, escúcheme bien, se va a encargar incluso de correr rumores del por qué a ese hermano le ha ido mal. Oí hace poco una frase que me encantó: periódico para cuando te quiero. Alabado sea Dios. De tal manera que corren versiones y los rumores invariablemente estarán llenos de comentarios maliciosos, de perspicacia infame, de un placer que solo Satán ha de tener cuando un hijo de Dios fracasa. Y frente a eso, el apóstol echa mano de la palabra al decir que el amor no se huelga de la injusticia, no se alegra. ¿Por qué? Porque es injusto la especulación, los rumores. No se le olvide que el que conoce las cosas como son es Dios. El creyente no se alegra de la injusticia, sino se alegra de la verdad. Y entre una frase y otra, usa esta palabra sino, que es una conjunción usada gramaticalmente cuando se va a decir algo que es contrario a lo que se ha dicho. Y entonces yo digo, ¿y qué se ha dicho, hermano? ¿Qué se ha dicho?
que hay creyentes que se alegran del mal, de lo mal que a otros creyentes le han ido. Y yo agradezco a mi Dios que jamás he tenido ese sentimiento en mi alma. Aunque en mi vida he pasado tiempos verdaderamente duros, muy duros. Y ahora, frente a ese alegrarse del mal ajeno, y frente a ese que se alegra del mal ajeno, pone a otro creyente en quien sí hay ese amor, que se alegra solo por la verdad de los hechos, y propaga hacer el bien a ese que le está yendo mal. Y las oraciones de esos creyentes serán como perfume grato a Dios. Los otros, mejor que ni se pongan a orar, que primero se arrepientan de ese mal pensante, que mejor no se pongan a orar, porque será una farsa que Dios no pasará por alto. Significa además que no se alegrará jamás con ninguna clase de mal, que no le complace a ese creyente que tiene amor, no le complacen esas cosas. Y yo creo que esta es una manera de medirnos esta mañana, que se regocija solamente, ¿sabe cuándo? Cuando la verdad triunfa, cuando lleguen a salir las cosas. Pero hay un espacio de tiempo en que ese creyente que es sujeto de la especulación lo someten a un verdadero calvario. Quizá a cierto plazo las cosas salgan a la luz, pero ya el daño lo hicieron. Cuando sale la verdad y triunfa, porque yo estoy ministrando a aquellos hermanos que especulan y que dicen muchas cosas sin conocer la verdad. Y la verdad será el motivo del regocijo, porque un día se dará la victoria de Cristo con ese hermano. Es un creyente que simpatiza con las victorias de la verdad, como sucedió con Cristo, que la intriga y la infamia hicieron que la gente dijera que estaba poseído, endemoniado, y que estaba enloquecido, a grado que María misma con sus demás hijos fue un día para aprenderlo, según el Evangelio de Marcos. Jesús en ese amor soportó, y un día glorioso la verdad de las cosas salió a la luz, y hubo regocijo en el alma, en los cielos y en la tierra, y regocijo en el corazón del Hijo de Dios, cuando salió a luz la verdad. Qué lejos podemos quedar sin ese amor. ¿Diría usted que es cierto? De la figura del gozo de la verdad, alguien dijo que ese alegrarse con el infortunio ajeno no es un mal intelectual, dijo un hombre, o del entendimiento, sino que es un mal moral, un mal que está en lo profundo de la vida emotiva, en el que se revuelven muchos prejuicios, un mal que está arraigado en el interior del alma. Solicite al Espíritu Santo, el que escudriña los corazones, que lo haga. Y eso se cura solo cuando el Espíritu Santo inunda al creyente del amor de Dios. De lo contrario, un creyente así correrá el riesgo, escúcheme bien, de irse hasta la tumba
con esa ruta. Y qué penoso será presentarnos al Señor exhibiendo esa deficiencia en el alma cuando estemos en su tribunal y millones públicamente seamos juzgados cosa por cosa. Que salga allí esta deficiencia en el corazón nuestro. Se lo digo solo para que lo piense, que no ve que nos dirigimos a un encuentro con el Señor. Tenemos un encuentro pendiente con Él y un encuentro pendiente en su tribunal. Pienso en la gravedad que haya creyentes que se alegran con el mal ajeno. Así que le ha puesto la disyuntiva del por qué gozarse. Donde la palabra gozarse o gozar, por la injusticia o por la verdad, porque las ha puesto una frente a la otra. Y la palabra gozar en griego, para este caso, implica lo mismo que es la alegría cuando se da una bienvenida, y que en este pasaje significa ponerse muy alegre, que sería algo así como: me alegro mucho por lo que le ha pasado, bien que se lo tenía merecido. Usted y yo teníamos merecido la perdición eterna, y si ahora somos sujetos y dignos de estar con el Señor y ir a la casa de su Padre, porque el Señor Jesucristo se atravesó ante el tribunal de la justicia divina y nos hizo dignos por causa de su dignidad y sus méritos. De tal manera que el pasaje habla de una emoción que se desborda de placer, y así parece que está describiendo a uno creyente, pero no es así. El apóstol está recriminando a los corintios con todo y que hablaban lenguas y profetizaban. ¿Qué le parece? Por eso empezó hablando de los creyentes no significativos. Y cuando hablamos de creyentes no significativos, estamos hablando de creyentes que no significan nada en la edificación de la iglesia, que no apoyan en nada, que no construyen nada. Así hicieran las cosas más admirables, aún hacer milagros y maravillas. Dijo el apóstol: pero si no tiene amor no es nada, no sirve de nada y no significa nada. Y el que tiene ese amor, más bien buscará las virtudes que hay en otros, y al hallarlas se alegrará con gozo desbordado. Y aún más debo agregar esta versión. Escúcheme, pero el amor no es neutral. Vea cómo en este caso toma partido. Se aleja de lo que es injusto y abraza la verdad. El amor de Dios toma partido contra el que se alegra con el mal ajeno, pero se goza, y que se goza al exhibir las deficiencias de otros. Cuánto creyente, como dijo David: no lo anunciáis en Gad, ni deis las nuevas en la plaza de Ascalón, para que no se alegren los hijos de los filisteos, para que no se alegren los incircuncisos. Y un creyente que tiene amor no anda exhibiendo creyentes. El amor dice que no hace eso, sino que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Estas palabras son una defensa de ese que le ha ido mal, aún por sus errores. Y ahí donde dice todo lo sufre, otra versión dice el amor cubre y soporta. Y usted dice: pero ¿qué tiene que ver esto con lo demás? Escúcheme, cubre. ¿Cubre? ¿Qué cubre? ¿Cubre el mal? No, esa no es la interpretación.
porque no hay que olvidar el contexto de un creyente que se gozó con el mal ajeno y hasta se encargó de hacer correr la versión por todas partes. El amor no exhibe a sus hermanos. El amor, se ha dicho, arroja una capa de silencio sobre lo que es desagradable, que implica, se ha dicho, que un creyente que tiene ese amor no publica innecesariamente las faltas de los demás, que no implica eso de que sea firme en la disciplina y en la reprensión cuando sea necesario. Yo espero que estas palabras, esta enseñanza de Pablo, haya bendecido nuestro corazón esta mañana. No se cometa la infamia de especular, de sospechar de todo y convertirlo en una versión, su imaginación, porque destruye a mucha gente. Y no se olvide que fuimos comprados por Cristo. Así como he dicho y afirmado que nadie tiene derecho a agraviar a la iglesia, porque Cristo la compró, es de su propiedad. Usted como creyente tampoco tiene ningún derecho a agraviar el cuerpo de Cristo. Condúzcase con sencillez en ese amor precioso. Padre eterno, esta mañana he ministrado a este problema que carcome la vida de muchos creyentes. Te he rogado que tu Espíritu Santo haga significativo esto que he enseñado y que en los hermanos tengan sentido las cosas. Bendice a tus hijos donde están oyendo esta enseñanza. Padre eterno, muchas gracias por la riqueza de ese amor precioso que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano y pastor, hermano Isaí, que el Señor le bendiga esta mañana y gracias de veras por esta participación. El Señor le guarde, hermano. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza que se nos ha dado el día de hoy, básicamente sobre lo que es el amor. El amor no piensa en el mal. Eso es un término muy fijo que tiene que estar en nuestras vidas. Buenos días, Dios me le bendiga. Tenemos 2 llamadas ahora mismo. Adelante, le escuchamos. Bueno, vamos con la segunda. Buenos días, Dios me le bendiga. Adelante, le escuchamos. Buenos días, pastor. Dios lo bendiga. Pastor, quiero decirle al pastor de México que muchos pastores que tengan ese. Bueno, se nos cortó la llamada. Vuélvanos a llamar porque tenía una mala conexión. Nuestro hermano que nos pueda volver a marcar, o también usted nos puede marcar al 704-831-2465. Efectivamente, el amor no piensa en el mal. Eso está recalcado, que el creyente no tiene que tener un recelo. Y bueno, esto ha atrapado a muchos ya en la vida actual, esperando que esto no sea su condición el día de hoy, que no esté arraigado en esa maldad. Y bueno, hay que ser soldados o sólidos más bien en la unidad del cuerpo de Jesucristo, y es para que unos se interesen los unos por los otros, y esto es lo importante, iglesia, que estamos en tiempos difíciles, tenemos luchas y pruebas allá afuera. Cómo seguir batallando entre nosotros mismos cuando la victoria se nos ha dado en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Y bueno, esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, y que bueno, como dijo el pastor, que a veces en las oraciones hay personas que oran para que al otro le vaya mal. Yo creo que eso no debe ser. Al contrario,
no nos debemos de alegrar. Yo he visto pérdidas de muchas personas por ahí y uno no es para alegrarse, es para decirle, Señor, pues haga usted la obra completa. Yo sé que Dios la va a hacer, esperando que siempre lo hagamos de buena fe y de buena voluntad. Muy buenos días, adelante. Vamos a ver la segunda línea. Buenos días, adelante. Aló, buenos días, pastor. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, la comunicación de pronto no está muy buena porque voy manejando. Sí, está bien. Pero le digo, sí, la enseñanza del pastor es impresionante. En mi vida personal me deja una enseñanza que muchas personas, a veces estamos en las congregaciones y no alcanzamos, o de pronto no, los líderes, los pastores no alcanzan a dimensionar qué tan grande es esto del amor. Y muchas veces se pasa por encima con muchas palabras suaves y no alcanzan a dimensionar esto. Es algo impresionante. Me deja una enseñanza tremenda en mi vida personal. Gracias. Bueno, gracias, hermano, por su punto de buena vista y buen oído a la palabra del Señor. Dios me le bendiga. Pastor Natividad, yo creo que hay personas que anhelan que esto se practique en las iglesias. Y bueno, el amor siempre vencerá al último. No es la posición que tengamos, como le dijera, la posición de los dones que tengan las personas, sino el amor que se mantenga vivo en las vidas de cada uno. Muy buenos días, adelante. Sí, muy buenos días, Dios les bendiga, pastor. Amén, adelante, le escuchamos. Y al pastor Natividad Ramos. Y a todos que escuchan, muchas bendiciones. Veo sí lo que es la vida cuando el amor llega a la vida de los seres humanos, y un amor genuino que es de nuestro Señor Jesucristo, porque quizá uno como militar agarra y lo entrenan y por disciplina, por miedo a hacer las cosas, e incluso a tu instructor que te castiga, tú no le haces nada porque tiene un temor de disciplina, de miedo que te van a castigar. Pero cuando tú sabes que te hacen algo y tú perdonas, que te llega el amor, eres feliz tú y haces feliz al otro con el perdón, y es lo más bonito que hay, el amor, porque por eso vino Jesucristo. Cuando dijo que por qué le daban cartas de repudio a su esposa, bueno, por la dureza de su corazón. Donde no hay amor, no hay nada. Así es, porque así Dios me es. le bendiga y tenga un buen día. Gracias, hermano, por llamarnos. Buenos días, adelante. Amén, Dios le bendiga, siervo. Amén, amén, adelante. Sí, amén. Lo que quería decir de mi punto de vista, que la palabra dice que el que se alegra del mal del otro, o cuando una persona que es cristiana ve que Dios está azotando al otro, pues que la palabra dice que no se alegre del mal, no vaya a ser que Dios mire y se desagrade, entonces quite el mal de que le está cayendo al otro, entonces le dé el fuetazo a él también. Es decir, nosotros el verdadero siervo de Dios no puede alegrarse del mal de nadie. Ahora la palabra dice que porque te esté yendo mal no quiere decir que una persona esté mal con Dios. El apóstol Pablo aclara en su palabra y dice que estoy pasando hambre, estoy pasando desnudez, no tengo un lugar donde vivir. O sea, prácticamente era un indigente, como le dicen aquí, una persona que es despreciado por ahí, tirado por la calle. Prácticamente eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo con su palabra, de que no tenía un lugar fijo, que estaba pasando hambre, que estaba desnudo y no tenía un lugar fijo donde vivir. Y con eso no quería decir la palabra que el apóstol Pablo andaba mal, sino que cuando estemos sufriendo por la causa de Cristo, pues la palabra dice que nos gocemos y nos alegremos por esto, porque nuestro galardón será grande en el reino del cielo. Amén. Gracias, mi hermano. Dios me le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Pastor Natividad, un comentario ya para terminar. Adelante. Bueno, solamente decir que se pueden tener las dos cosas, o sea, ser excelentes en los dones y tener el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a poder las dos cosas? Por supuesto, es la propuesta de Pablo. Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor, una vez más. Bueno, el pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León, México. Como siempre, aquí a través de Radio Adoración. Bueno, estos son los días lunes, miércoles y viernes. Esperamos que se haya gozado en este día con la enseñanza. Bueno, será hasta el lunes, si Cristo no ha venido. Aquí estará una vez más con esta linda enseñanza. Le agradecemos infinitamente a usted que lo ha hecho posible a través de Radio Oración, la voz
del corazón de Dios.